¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una muy buena semana. Ha pasado ya el tren de la oportunidad en Bitcoin y el sector de las criptomonedas. Se ha escapado ya el tren para sumarse a un bull run. Me hace gracia, amigos, todo el que se cuestiona eso es porque probablemente nunca en su vida haya experimentado lo que es un mercado alcista. Solamente un dato os digo, cuando Bitcoin rompió al alza el último máximo histórico del ciclo del año 2017, en la zona de los 20.000, que pasó de los 20 a los 60 y pico mil, ninguno de nosotros sabíamos lo que era un NFT, lo que era un juego play to earn, lo que era un metaverso. Y todo esto son narrativas que salen muchos tokens alrededor de esta narrativa y que lo van petando, a medida que el mercado sigue siendo sostenido en el tiempo. Todo esto suele pasar en la mayoría de los mercados alcistas. Entonces, si alguien piensa que se le ha escapado el tren por el movimiento que ha tenido el mercado tradicional y también el sector cripto el último mes y medio, está muy equivocado. ¿Sabéis cuándo se pierde aquí realmente el tren? Cuando te quedas fuera de este juego y cuando pierdes tu capital, porque ahí no tienes la oportunidad de volver a ingresar al mercado. Esto lo comento, amigos, porque es gracioso, ¿no? Hace un año muchos de nosotros seguramente conocemos a personas que se han arruinado por no tener una buena gestión de riesgo en el año 2022 y ahora ya da la sensación que nos quedamos fuera de otro bull run. Bueno, así es la mente del ser humano. Tener en cuenta algo que lo más importante es que lo que hagas esté alineado con lo que piensas. Si piensas que no va a haber mercado bajista, aprovecha esta potencial corrección después de este movimiento de optimismo del sector tradicional y también del sector de las criptomonedas para exponerte con una mayor fiabilidad de que el movimiento puede sostenerse en el tiempo. Porque eso de ir cazando el dip, a mí personalmente no me gusta, siempre lo he comentado. Prefiero comprar en niveles más altos, pero con una mayor fiabilidad de que el movimiento va a ser sostenido en el tiempo. Ahora, si tú piensas que el año que viene vamos a tener una gran recesión, probablemente te interese no estar tan expuesto a mercado a medida que los activos van repuntando y recogiendo liquidez, o incluso realizar compras especulativas, pero teniendo muy claro dónde está tu nivel de stop y tu gestión de riesgo muy definida. Y digo esto porque el día de ayer tuvimos un muy buen dato de inflación, muy buen dato de inflación en Estados Unidos que se acerca ya al 3% y el mercado lo recibió con optimismo. Está descontando ya un soft landing, está descontando un aterrizaje suave, es decir, que no va a haber recesión y que además de que no va a haber recesión, que el año 2024 va a absorber con naturalidad la agresiva subida de tipos de los bancos centrales. Oye, puede ser que suceda, puede ser que no, nadie tiene ni idea de esto. Lo que está claro que el movimiento al alza ha sido muy claro porque el Nasdaq ha generado un nuevo máximo anual. De hecho, no se veía este máximo desde enero del año 2022 y está a tan solo un 5% de máximos históricos. Por lo tanto, es muy probable que el siguiente movimiento correctivo genere una buena oportunidad para aprovechar un nuevo alza. No sabemos si para romper el máximo relativo que nos deje o no, pero todo esto le vamos a ir haciendo un seguimiento los siguientes vídeos en este canal. Así que no te lo pierdas. Además de analizar varias altcoins que yo considero que después de un retroceso para aliviar un poquito ese optimismo tan claro y tan evidente que hay por los ETFs, podrían generar también un nuevo repunte interesante que analizaremos en cada uno de los vídeos. Comentarte que en la parte final de este vídeo voy a pedirte ayuda para que me des un feedback sobre un nuevo formato que quiero incorporar a partir de la semana que viene o la otra. Y recordarte que aquí te dejo la aplicación de QuantFury, que esta es la aplicación que yo utilizo para operar el euro dólar, aunque tiene más de 1800 activos esta plataforma, es en la que yo deposito la confianza a día de hoy y si te la descargas con el código PLANBTC estarás ayudando a la creación de este contenido y recibirás una recompensa al fondear la cuenta de trading de entre 3 hasta $250. Familia, espero que os guste el vídeo y ahora sí, ¡vamos para allá! Y empezamos viendo la cantidad de profits que se están ejecutando a día de hoy en la cadena de bloques de Bitcoin. Fijamos que estamos en niveles cercanos al 10 en este caso. Cada vez que hemos estado testeando estos niveles, hemos estado muy cerquita de tener un retroceso considerable, como estáis viendo en pantalla, con la excepción de todo el bull run del 2021. Así que mucha precaución porque normalmente cuando se recogen muchos profits, el mercado lo que hace es corregir ese exceso de optimismo con retrocesos en el mercado. Y cuando tenemos estas alzas y volvemos de nuevo a terreno negativo, es decir, a tener ciertos días en los cuales se están recogiendo pérdidas después de venir de un periodo alcista considerable, ahí es donde se suelen interpretar como buenas zonas de compra si es que estamos dentro de una tendencia alcista. Por otro lado, tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos. Nos habla del optimismo que hay en este mercado, en el mercado de derivados. Fijaos que nosotros, para empezar un bull run, como el que vimos en el 2021, normalmente tiene que venir de la mano de una tasa de financiación negativa. Es decir, antes de ver todo este proceso al alza, debe haber una fase de acumulación en la cual el mercado diga, esto va a caer. Va a caer
pues casi seguro. Pues no, sucede todo lo contrario. ¿Cuándo hemos tenido eso? En este año. Lo hemos tenido en toda la zona de mínimos del año 2023, finales del 22, con la quiebra de FTX, un ligero valle de color rojo con la crisis bancaria de marzo, y ya no hemos vuelto a tener una tasa de financiación negativa suavizado por una media de 14 días. De hecho, si nos vamos ahora a ver la tasa de financiación del día de ayer, daos cuenta que tuvimos la tasa de financiación, la veis aquí arriba, ¿veis? Este pico de aquí, tuvimos la tasa de financiación más elevada desde noviembre del año 2021, lo cual nos quiere decir que el sentimiento de optimismo es muy elevado. Precaución sobre todo a la hora de comprar, pensando que vamos a tener un muy buen rendimiento en 2, 3, 4 semanas o 2, 3 meses, ¿no? Como mínimo. Estos niveles hay que tener precaución para compras pensando en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la gráfica anterior la vamos a hilar con esta. Y es que el día de ayer tuvimos la segunda mayor liquidación de posiciones apalancadas en long en lo que va de este año 2023. Tener en cuenta que el retroceso que ha tenido Bitcoin ha sido marginal en comparación a todo el alza desde los 25 hasta los 38.000. Y ya tenemos, simplemente con el retroceso del día de ayer, la segunda mayor liquidación de todo este año 2023. Lo cual nos está diciendo que probablemente, junto a las gráficas que hemos visto anteriormente, se venga un movimiento correctivo que vaya ahora a buscar todos los que se están posicionando en compras y que vaya a limpiarlos. ¿Por qué? Porque aquí estáis viendo en pantalla la predominancia en este caso en las liquidaciones en el mercado de los futuros, y tiene en cuenta numerosos exchanges como Binance, BitMEX y OKX. Como estáis viendo en pantalla, lo tenemos suavizado por una media de 30 días. El mercado se mueve por ondas, y si lo suavizas en una media de 30 días te está dando un recorrido probablemente de varias semanas. Tener en cuenta lo siguiente: cada vez que hemos tenido una predominancia negativa, lo que te está diciendo es que el mercado ha ido a limpiar todos los que estaban apalancados en short. Bien. Normalmente después, ya que los activos se mueven por ondas, va a limpiar el lado opuesto, como estáis viendo en pantalla, como estáis viendo en pantalla y como estáis viendo en pantalla. Ya estamos en niveles muy profundos, por lo tanto es altamente probable que ya hayamos visto la zona de máximos de todo este movimiento al alza antes de una corrección que vaya al mercado a limpiar todas estas posiciones apalancadas en long, sobre todo teniendo en cuenta, esto es algo que me llama mucho la atención, que el día de ayer tuvimos más de 103 millones de liquidaciones apalancadas en compras en tan solo 3 intercambios. Por otro lado, la señal de riesgo, que es una de las señales que más me gusta a mí de la cadena de bloques, en este caso de Glassnode, porque interpreta varias métricas on-chain, nos dice cuando hay una gran cantidad de riesgo de incorporarnos a un alza del mercado. Cuando tenemos un riesgo cero, tenemos que interpretarlo como que ya estamos muy probablemente en la parte alta de un movimiento. Sin embargo, cuando tenemos riesgo de 100, cuando tenemos este marcador, este indicador marcándonos el punto 100, fijaos que normalmente suelen ser buenas zonas de compra. Todo este punto lo comentamos también en el mes de agosto en este canal, y finalmente acabó teniendo un muy buen rendimiento al alza. De hecho, lo volveremos a interpretar mejor, espero, el siguiente momento en el cual nos marque un riesgo de 100 de entrada a mercado, que probablemente, si tenemos un retroceso considerable, eso sería por niveles en torno a los $29.000. Así que estaremos atentos a este indicador, que a pesar del retroceso de los 2 últimos días, sigue marcándonos que hay un riesgo cero, por lo tanto nos indica que estamos en zona de techos. Por otro lado, si vemos el supply del operador de corto plazo, que nos indica cuánto dinero está entrando dentro del ecosistema de manera continua en comparación al que estaba entrando hace 5 meses, 155 días. Tener en cuenta que por norma general, para ver rebotes sostenidos, tiene que haber un incremento en este supply, lo cual nos está indicando que se ha aprovechado una muy buena zona de compra. Y el operador, en este caso, de corto plazo, todo el dinero que entra nuevo al ecosistema se interpreta como operador de corto plazo hasta que pasa 155 días, ha tenido un repunte importante en el supply. ¿Qué estamos viendo a día de hoy? Que estamos en mínimos anuales. Que a pesar de este repunte, no ha ido acompañado con una nueva entrada de capital dentro del ecosistema. Entendedme, han entrado más de 2.312 millones de dólares el día de ayer. Que dices, hostia, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Pues fijaos, para que os hagáis una idea, en la zona de máximos relativos de agosto entraron más de 3 millones en tan solo un día, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si nos vamos y lo ampliamos un poco más para ver lo que sucedió en el bull market del año 2020-21, o incluso, fijaos, vamos a irnos un poco más atrás, daos cuenta que para nosotros tener un bull market, normalmente no, lo que hace el supply del operador de corto plazo es estar tirando para arriba.
lo que hace es estar tirando para arriba. Y esto a día de hoy no lo estamos teniendo, lo cual puede ser una señal de fondo de mercado, como estáis viendo aquí en pantalla, pero también es cierto que al no estar generando un repunte este tipo de supply nos está diciendo que probablemente gran parte de este alza venga del mercado de derivados, descontando todo el tema de los ETFs de Bitcoin al contado, ahora de Ethereum y probablemente también de otro tipo de activos como hablamos ya en el último vídeo. Bueno, y para finalizar, daos cuenta de cuál es el nivel de soporte más relevante por datos en cadena, el nivel del 33.634. Se han movido más de 700.000 Bitcoins por esos niveles, más de un 4.15% de todo el supply de Bitcoin. Así que perder este nivel probablemente sea la antesala a una caída de grado mayor. Y por las gráficas que hemos visto anteriormente, no me extrañaría que la corrección fuera un tanto agresiva porque podríamos ver cascada de liquidaciones por ese exceso de apalancamiento en compras. Ya habéis visto que el día de ayer fue el segundo día de mayor liquidaciones de longs de lo que va de este año y el retroceso fue escaso. Imaginaos si tenemos un retroceso considerable, podríamos ver esa pequeña cascada de liquidaciones que acerque a Bitcoin a nivel de los $30.000 y que el resto de las altcoins que estuvimos analizando en el último vídeo las aproxime a esa media de 200 periodos. Y pasando a la sección de análisis técnico, fijaos que he decidido incluir un RSI de 14 periodos y también una media móvil de 365 días, con el objetivo de simplificar los análisis técnicos y que tampoco tengamos que estar 10-15 minutos analizando pocos activos, sino que podamos ampliar la variedad de nuestro análisis, ¿vale? Al final es muy interesante saber si un activo está en potenciales niveles para comprar o no, pero hay varias maneras de explicarlo y en este caso quiero simplificar mucho mis análisis para que alguien que no tenga mucho conocimiento pueda entender lo que estoy diciendo. Bien, empezamos por Bitcoin, que como estáis viendo, ya después de haber testeado el order block, todo este bloquecito de aquí tan importante, ha generado un claro rechazo y sorprendente que el día de ayer fue el segundo día de mayores liquidaciones en long con tan solo un movimiento a la baja, como estáis viendo en pantalla, de un 2.53%. No me quiero ni imaginar si tenemos un nuevo repunte y una posterior caída, la sangría de largos que va a ver si esto finalmente acaba sucediendo. Pero bueno, ahora de cara al corto plazo, fijaos que estamos sobre una directriz alcista del RSI. Al final, en el momento que se pierden este tipo de directrices, suele adelantar un movimiento correctivo de grado mayor. Y esto lo hemos visto mucho en un pasado. Recordad que hace un tiempo ya utilizaba este tipo de indicadores. Por ejemplo, aquí, este día de aquí ya nos estaba adelantando una corrección de todo este movimiento de impulso. También con la quiebra de FTX, o fijaos, por ejemplo, en toda esta zona de aquí, que ya se perdió la directriz, como estáis viendo, nos estaba adelantando un movimiento a la baja de casi un 20%, o incluso si nos vamos a toda esta zona de abril del año 2022, concretamente el día 6 de abril se estaba perdiendo la directriz alcista en el RSI y nos estaba indicando un movimiento de caída muy importante que en este caso fue del 40%. ¿Dónde nos encontramos ahora? Después de haber estado varios días, incluso yo diría alguna que otra semana, en niveles de sobrecompra por encima del punto 70, estamos testeando esta directriz y mientras se mantenga por encima de ella, lo más probable es que vengan nuevas alzas. En el momento que se pierda, nos está indicando que el proceso correctivo de todo este movimiento de impulso ha iniciado. Por el momento estamos aquí en el límite del bien y del mal, podríamos decir. El primer punto objetivo, bajo mi criterio, estaría en toda esta zona de order block en quiebre, lo que coincidiría con el nivel de los $30.000, $31.000 aproximadamente, y probablemente se estarían cerrando estos dos gaps que tenemos en la CME, y la media de 200 nos estaría indicando que si Bitcoin llega a finales del mes de noviembre, que normalmente recordad que finales del mes de noviembre también son momentos correctivos por esa euforia de inicios del mes por el rally navideño. Por lo tanto, no podríamos descartar que las dos siguientes semanas tengamos algún movimiento correctivo hacia estas zonas y aquí ya sí que sería muy interesante hacer el análisis del corto plazo. Pasando a Ethereum, fijaos cómo se ha diluido todo ese efecto alcista por los ETFs y no hemos conseguido consolidar cierres por encima de la zona de los 2130. Este nivel es tremendamente relevante y si vemos cierres por encima de estas zonas, atentos porque sí que es posible tener un movimiento alcista de varios meses consecutivos, porque estaríamos rompiendo un nivel que para mí es clave, y aquí tenemos una figura de tazón con asa, lo cual podría generar proyecciones hacia cotas de los 2.700 o $3.000 por Ethereum, y evidentemente el sector de las altcoins lo celebraría con fuertes movimientos, pero hasta que eso no suceda, estamos atacando un nivel de resistencia clave. El siguiente punto objetivo para Ethereum probablemente esté en niveles cercanos a los 1.800
800, porque ya toda la euforia de los ETFs ha pasado, ya se ha presentado y ahora lo más normal es ver un movimiento correctivo después de todo este proceso de euforia. Saltando a Cardano, recordaréis que en el último vídeo os estaba comentando que ya estábamos en niveles caros. Bajo mi punto de vista, las altcoins estaban caras, ya habían tenido un repunte importante y en este caso Cardano se ha ido a estrellar contra la media de 365 periodos y creo que es altamente probable que estemos a las puertas de este movimiento correctivo en general en todo el sector, o que ya incluso hayamos visto los máximos o zona de máximos antes de un potencial movimiento a la baja, que en este caso en Cardano podría dejarlo en niveles cercanos a los 0,30. A partir de todas estas zonas volveríamos a hablar que probablemente también coincidirían con niveles de sobreventa en gráfica diaria. Tener en cuenta algo es que Cardano, a pesar del movimiento de impulso, fijaos que la media de 365 y la de 200 no se han cruzado, lo cual quiere decir que la tendencia por el momento sigue siendo bajista o simplemente que lleva un claro movimiento a la baja, cosa que no veremos en otro tipo de altcoins que ahora vamos a presentar. Sí que lo estamos viendo también en Polkadot. Fijaos, ni siquiera ha testeado el precio de los últimos 365 días, que se encontraría en niveles de los $6 aproximadamente. Por lo tanto, alta probabilidad, después de todo el FOMO que hemos visto en el criptomercado, de estar ya en el último impulso para limpiar los máximos y retroceder, o en el último impulso para respetar los máximos y generar un movimiento correctivo, que en este caso en Polkadot podría dejarlo en niveles cercanos a los $4.5. Si nos pasamos a Chainlink, fijaos qué gran diferencia, ¿no? Es como si estuviéramos analizando antes Cardano y Polkadot por todas estas zonas, que la media de 300 y la media de 365 y de 200 periodos indicaba un claro y tendencial movimiento a la baja. Sin embargo, ahora ya se han cruzado estas medias y también Chainlink se está apoyando sobre la directriz alcista principal. Por lo tanto, es altamente probable que en general todo el mercado pierda estas directrices al unísono y que empiece a corregir de una manera bastante agresiva. Bajo mi punto de vista, ya lo comenté en el último vídeo, Chainlink ha atacado un nivel de anterior suelo, techo y ahora suelo, techo también. Por lo tanto, alta probabilidad de tener un movimiento correctivo, que si lo deja testeando las medias y coincidiendo con toda esta zona de anteriores máximos, bajo mi criterio, estaríamos ante una buena oportunidad de compra especulativa para buscar un nuevo y potencial alza. ¿Que va a romper estos máximos? ¿Que no lo va a romper? No lo sé, ya lo comenté en el último vídeo. Yo lo que voy a estar operando es este tramito de aquí. Seguimos para bingo con Solana, que ha tenido un movimiento muy interesante, aunque las medias en este caso no se han cruzado, como sí lo hemos visto en Chainlink. Fijaos que ya estamos muy cerquita de niveles también muy importantes y probablemente siga lo que haga el resto del mercado. Tengamos movimientos correctivos en no tardando mucho. También aquí podríamos trazar una directriz alcista en el RSI que nos podría dar pistas de si estamos o no a las puertas de un movimiento correctivo. En el momento que se pierda esta directriz, fijaos que nos podría adelantar caídas. Daos cuenta, ¿no? Para todos aquellos que se preguntan, hostia, a lo mejor son buenos puntos para promediar. Claro, depende del horizonte temporal que tengas. Pero si hacemos un pequeño zoom out y vemos, por ejemplo, Solana, ¿cuántas veces ha estado tantísimo tiempo en niveles de sobrecompra? Nos damos cuenta que han sido periodos antes de un movimiento lateral importante o de un movimiento correctivo importante, o incluso podíamos seguir con alzas si estuviéramos en un bull run, pero antes ya nos habría generado periodos de sobrecompra que se habrían saneado con este movimiento lateral. Mira, daos cuenta, porque hay muchas personas que quizá no han vivido nunca un mercado alcista. Un mercado alcista, amigos, ya lo comenté en el último vídeo, si ahora estamos hablando de un Cardano para final de año, atacando la media de 365 y de 200 periodos, fijaos, para que os hagáis una idea, este es el tramo que estamos analizando. Esto es un bull run. ¿Cuánto ascendió Cardano en este caso? Un 122%. ¿Cuánto ha ascendido Cardano desde los mínimos de estos últimos meses? Un 64%. ¿Cuánto subió todo el bull run desde mínimos a máximos? Un 17.000%. Esto, amigos, es un bull run, no lo que estamos viviendo ahora ni lo que vivimos en un pasado. Por el momento, simplemente estamos corrigiendo parte de la caída de los últimos meses, aunque sí que es cierto que hay ciertos proyectos, como por ejemplo puede ser Chainlink, que ha salido de una acumulación muy importante de más de 500 días, o por ejemplo Solana, que ya sí que ha tenido un movimiento muy interesante de ruptura de zonas que le llevaron a mínimos, que sí que es posible que sea muy difícil ver nuevos mínimos a pesar de tener nuevas caídas agresivas en el mercado, por el movimiento tan vertical que hemos visto los últimos días. Así que es importantísimo entender la gran diferencia entre un bull run y un mercado alcista de algunas semanas o algún que otro
mes, familia. Atentos a esto, porque cuando venga un mercado alcista vamos a alucinar si esto os parece que estamos viviendo un bull run, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque van a salir unas narrativas que hoy en día no se contemplan, que probablemente estén relacionadas con la inteligencia artificial o rodeen a la inteligencia artificial y que empiecen a petarlo, que empiecen a generar rendimientos de locuras. Fijaos, rendimientos extraordinarios. Estos son bull runs, ¿vale? Así que ni muchísimo menos estamos en un bull run. Quién sabe si a las puertas de uno. Desde luego la política monetaria que se está llevando a cabo en este momento es totalmente contraria a la que ha generado los bull runs de los anteriores mercados alcistas. Esto va a cambiar por entrar en un soft landing. Vamos a poder volver a tipos al 0%, que la inflación se sostenga al 2% sin generar ningún crash económico. No lo sabemos. Vamos a ir paso a paso en este caso y ya os digo que en el corto plazo espero retrocesos para probablemente nuevas alzas de cara a finales de año. Retrocesos para finales de noviembre, alzas para todo el mes de diciembre probablemente. Por el momento seguiremos al precio y en este caso Ripple ya se han cruzado las medias. Fijaos que aquí tenemos una zona de anterior techo, algo muy similar a Chainlink en este caso. Si tenemos retrocesos adicionales hasta el nivel de los 0.52, 0.55 que coincidiría también con el área de valor que nos ofrece las medias, probablemente sea una buena oportunidad para realizar compras especulativas al ataque de los anteriores máximos relativos que ya parece que nos ha dejado después de esta limpieza por el FOMO del ETF. Veremos, que a lo mejor llegamos aquí abajo y decimos, pues no nos interesa. Lo iremos analizando sobre la marcha. Vamos con el DAX alemán. Daos cuenta que el DAX alemán está atacando en estos momentos toda la zona de suelo de esta distribución de grado mayor que hemos visto. Aquí la atacó en un par de ocasiones, tuvo un claro rechazo y va a ser muy interesante el cierre de esta semana, porque si nos pasamos a ver el cierre semanal, fijaos que estamos atacando ese bloque que ya estuvimos comentando en el último vídeo, que probablemente genere un claro rechazo a la baja. Así que atentos al cierre de los índices, porque si generan retrocesos importantes de aquí a finales de semana, probablemente estas mechitas nos den muchas pistas de lo que es probable que pase la siguiente semana. Vámonos con el SP500, que está teniendo un movimiento muy interesante, atacando también el bloque que generó el máximo de todo este movimiento. Y ahora, fijaos que yo os decía, bueno, después de haber limpiado ya toda esta zona, lo probable es generar alguna corrección. Pues nada, ni eso, con el dato del día de ayer, han vuelto a tener nuevas alzas en el mercado y están atacando niveles clave, en este caso el SP500, todo este bloque que fue el que rompió toda la zona de mínimos anteriores. Así que, bajo mi punto de vista, alta probabilidad de estar en zonas para correcciones, y una vez que lleguen estas correcciones analizaremos las potenciales alzas que podría tener el mercado de cara a finales de año, si es que las acabamos viendo. El Nasdaq ha generado niveles de máximos que no lo veíamos desde enero del 22 y ha limpiado ya toda esta zona de máximos. Fijaos que os lo he puesto aquí con esta línea que tenemos aquí, nos ha limpiado este nivel, y esto normalmente suele suceder antes de periodos correctivos. Desde luego va con mucha fuerza, niveles ya de sobrecompra en gráfica diaria que no lo veíamos desde toda esta fase de aquí, así que alta probabilidad de estar en niveles a partir de los cuales vaya a corregir parte del tramo al alza. Si pasamos al euro dólar, en este caso lo que vamos a hacer va a ser ahora sí quitar las EMAs, porque no las utilizo yo, quitar el RSI y vámonos a la gráfica directamente después de este movimiento, a la gráfica de 5 minutos. ¿Por qué? Porque fijaos lo que sucedió hace un par de días, una nueva entrada muy clara, muy evidente. Esto concretamente fue el 13 de noviembre. Fijaos, esta franja de color blanco es la que a mí me marca las zonas de manipulación antes de la apertura de Nueva York. Yo, el ratio que opero, en la zona que opero, son de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Y en la zona de las 2:30 a las 3:30 se suelen dar manipulaciones de mínimos importantes en la sesión de Londres. Bueno, fijaos porque estábamos en una zona de mínimos, que es toda esta línea blanca que tengo aquí en pantalla. Fijaos, todo este punto de aquí fue una zona de soporte muy importante que vino respetando el euro dólar la semana pasada. ¿Qué es lo que ha sucedido a inicios de esta semana? Bueno, pues nos vamos a ver lo que sucedió el 13 de noviembre, hace un par de días, concretamente el lunes de esta semana, y tenemos un lunes correctivo yendo a testear esa zona que funcionó muy bien como soporte la semana pasada, y a la vez en horario de manipulaciones vemos cómo se limpia el mínimo de Londres antes de romper la estructura bajista anterior. Bien, pues en este retroceso ya en la sesión de Nueva York podríamos haber aprovechado con un retroceso de FIBO en torno al 60%, como estáis viendo aquí en pantalla, posicionarnos ante una compra especulativa. Para mí esta ha sido la mejor oportunidad que ha generado el euro dólar a nivel de trading esta semana, bajo evidentemente mi estrategia, porque ya el día de ayer con la noticia que teníamos no merece la pena ni analizarlo, y el día de hoy también, antes de la apertura, hemos tenido una limpieza.
fijaos, hemos tenido esta limpieza de la parte alta de la sesión del rango asiático muy clara. Normalmente cuando vemos esto, y además luego rompemos, fijaos, el mínimo que ha llevado el activo a esta zona de máximos, se suelen dar expansiones importantes, que es algo muy similar a lo que sucedió aquí con esta limpieza de toda esta zona antes de la entrega del dato. Ahora ha vuelto a suceder lo contrario con la limpieza de toda esta zona y un posterior quiebre de estructura. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, alta probabilidad de estar entrando en un periodo que el euro dólar vaya a rebalancear gran parte de esta subida. Por lo tanto, el día de mañana veremos cómo abre Londres. Es muy complicado ahora mismo predecir la dirección del día siguiente, pero me gustaría mucho desde luego ver cómo empieza a ranguear por estos niveles, me abre con un Londres al alza, y después de limpiar la parte alta, ver quiebres de estructura para intentar buscar potenciales ventas al rebalanceo, a la búsqueda del rebalanceo de toda esta zona de aquí. Y pasando a los pools de liquidaciones, daos cuenta que por encima del máximo que generó Bitcoin el 8 de noviembre a mediodía, eso de la 1 a las 2 de la tarde, se está generando también un pool bastante interesante en la gráfica de una hora. Es decir, podríamos ver una limpieza de la parte alta antes de que se dirija, en este caso, al resolver toda la que queda pendiente en niveles de los 33.400. Bueno, yo creo que esto ya está bastante claro, pero tener en cuenta que el nivel, tal y como hemos visto antes en el análisis on-chain, el 33.400, si no estoy equivocado, 33.500 por ahí, es un nivel tremendamente relevante que coincide con estos pools de liquidaciones que estáis viendo aquí. Por lo tanto, altamente probable que cuando Bitcoin llegue a este nivel genere una mecha importante o genere algún tipo de rebote al alza. Si lo perfora con contundencia, desde luego que ya ha empezado esa cascada de liquidaciones de la que hemos hablado en la sección de datos on-chain por esa gran liquidación de longs que tuvimos el día de ayer. Esta es la fotografía, yo creo que más clara que podemos mostrar en estos momentos, después de que un mercado cripto y también del sector tradicional esté claramente dando síntomas de euforia. Lo normal, por un dato además, el dato del día de ayer, ¿verdad? Lo normal es que se vaya a corregir esa euforia. Entonces dices, vale, ¿cuándo vamos a generar el máximo relativo antes de ir a esa corrección? No lo sabemos. Entonces vamos a fijarnos qué es lo que hay por niveles inferiores para prestar atención cuando el activo llega a esas zonas. Estamos viendo cómo por la parte alta hasta el nivel de los 39.000 podríamos volver a llegar para limpiar todas estas zonas. No lo podemos descartar, porque por la parte baja es bastante evidente que iremos a testear el nivel de los 33.000 en no tardando mucho. Probablemente a lo largo de esta semana o la que viene estemos hablando de un Bitcoin por estos niveles y será tremendamente relevante lo que pase por esa zona. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre muchas gracias por el apoyo y necesito vuestra ayuda porque estoy planteándome un cambio bastante importante en este canal y es, en lugar de subir 2 vídeos a la semana de 40-50 minutos, que es que esto ya parece una serie de Netflix, 50 minutos cada capítulo, reducir la duración a unos 15 minutos aproximadamente y aumentar la cadencia. Poder subir un vídeo de lunes a viernes, por ejemplo, tener entre 4 y 5 vídeos a la semana y a la vez solamente sintetizar, tocar los datos más importantes del día a día e incluso también añadir una pequeña sección en la cual le hagamos un seguimiento a una altcoin concreta que está teniendo de los mejores rendimientos del ecosistema cripto este año 2023, está en el top. Poca gente le está haciendo un seguimiento a esta altcoin y a la vez los fundamentales para mí son los mejores o de los mejores de todo el ecosistema. Entonces sería tener menos secciones, quitaríamos alguna de las secciones que tenemos ahora, primeramente nos quedaríamos con on-chain, pasaríamos a las noticias de esta altcoin, análisis técnico y se acabó. Un vídeo de 15 minutos aproximadamente que creo que puede generar un mayor conocimiento de esta comunidad sobre esta altcoin, sobre lo que viene a solucionar, sobre sus alianzas y sobre sus proyecciones por análisis técnico, porque también la tocaremos en la sección de análisis técnico. No sé si os interesa, si no os interesa, yo sinceramente creo que hay una muy buena oportunidad en estos momentos para empezar ya a investigar las altcoins que mejor se han comportado en este mercado bajista, porque de nada vale decir es que está un 80-90% de máximos históricos, si luego cuando el mercado en general rebota, esta no lo ha hecho tanto. Ahí te está demostrando, por lo menos a mí, que realmente los fundamentales no están alineados con el análisis técnico. Yo, para hacerle seguimiento a un proyecto, me gusta que tanto sus fundamentales como el análisis técnico estén alineados hacia una misma dirección, y este protocolo lo tiene. Así que depende de vosotros, amigos, si hay apoyo, hay comentarios, hay likes en este vídeo. Desde luego que me voy a plantear este cambio de formato, subir un vídeo de lunes a viernes, cortito, de unos 15 minutos, y tocar los temas más importantes del día a día, a la vez de estaros informando sobre qué es lo que está pasando alrededor de esta altcoin que yo considero que es de las que mejor proyección tiene dentro de todo el ecosistema cripto a futuro y para posibles bullruns. Familia, espero vuestro feedback, por favor, y que tengáis una feliz semana lo que resta de ella. Fuertísimo abrazo. Chao.